Bienvenidos al área de matemática. El día de hoy desarrollaremos la lección número 13, propiedades básicas de los triángulos. Triángulos. Definición. Es aquel conjunto de puntos pertenecientes a tres rectas secantes que se interceptan 2 a 2. Elementos. Vértices del triángulo. Sería vértice A, B y vértice C. Lados. Tendríamos los lados A, lado B y lado C. Medida de los ángulos internos. Ángulo alfa, beta y dita. Medida de los ángulos externos. Tendríamos X, Y y Z. Perímetro del triángulo. Lado A más el lado B más el lado C. Teoremas básicos de los triángulos. La suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Así, alfa más beta más gamma sumarán 180 grados. La medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos no adyacentes a él. Así, X, que es un ángulo exterior, será igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes, alfa más beta. La suma de las medidas de los ángulos exteriores es 360 grados. Así, A más B más C sumarán 360 grados. Dado un triángulo isósceles, a los lados iguales se oponen ángulos iguales. Recordemos que un triángulo isósceles tiene dos lados iguales. Siempre estos lados iguales van a formar con la base ángulos iguales. Propiedades de los triángulos. Dado un triángulo A, B, C, el ángulo formado por las bisectrices interiores es igual a 90 grados más la mitad del ángulo alfa. Visualicen que el ángulo alfa será aquel ángulo interior del triángulo del cual no haya partido ninguna de las bisectrices. Dado un triángulo A, B, C, el ángulo formado por dos bisectrices exteriores es igual a la diferencia de 90 grados menos la mitad del ángulo alfa. Otra vez visualicen que el ángulo alfa es el ángulo interior del triángulo ABC, del cual no ha partido ninguna de las dos bisectrices exteriores. Dado un triángulo A, B, C, el ángulo formado por una bisectriz interior y otra exterior es igual a la mitad del ángulo alfa. Otra vez visualizamos el triángulo ABC y notamos que el ángulo alfa es el ángulo interior del triángulo del cual no ha partido ni la bisectriz interior
ni la bisectriz exterior. Ejemplo número 1. Miguel debe fabricar una pieza metálica de forma triangular para el funcionamiento de una máquina. Dos de los ángulos interiores de dicha pieza deben estar en relación de 3 a 4 y el suplemento del tercer ángulo debe ser 98 grados. En el diseño que hará Miguel, ¿cuánto debe de medir los ángulos interiores? Para solucionar nuestro problema, lo que hacemos primeramente es graficar un triángulo. Y como me dice que dos de sus ángulos interiores debe estar en relación de 3 a 4, nosotros vamos a utilizar una proporción 3, 4 y multiplicado por la constante o variable x. Ahora también me dice que el suplemento del tercer ángulo debe ser 98 grados. El suplemento, recordemos que viene a ser el ángulo que le falta para sumar 180 grados. Como me está diciendo del tercer ángulo, entonces el suplemento sería el ángulo exterior. Y en este caso es 98 grados, tal como me lo indica en el enunciado. Ahora, visualizando nuestra gráfica, notamos que 98 grados es el ángulo exterior al triángulo ABC. Y recordamos también la propiedad que me dice que un ángulo exterior a un triángulo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. Así, 3x más 4x será igual a 98 grados. Realizando la ecuación tendríamos 3x más 4x igual a 7x, igual a 98 grados. 7 que está multiplicando pasa a dividir y tendríamos 98 entre 7, 14 grados. X sería igual a 14 grados. Ahora que ya tenemos X, calculamos los ángulos interiores. Primeramente el ángulo A, 3X, que será igual a 3 por, en vez de X colocamos 14 y tendríamos 3 por 14, 42 grados. Ahora el ángulo B, que es igual a 4X. Sería igual entonces a 4 por, en vez de X, 14 grados, y tendríamos 4 por 14 grados igual a 56 grados. Finalmente el ángulo C, que será igual a 180 grados menos 98 grados, igual a 82 grados. Recuerda que me habló del suplemento, además de eso, 180 menos 98 me da 82 grados. Este ángulo incluso lo hemos podido hallar desde el inicio. Nuestra respuesta sería: los ángulos interiores del triángulo miden 42 grados, 56 grados y 82 grados. Ejemplo número 2. Del gráfico calcular X. Observemos el cuadrilátero DECA. El ángulo X será un ángulo interior de este cuadrilátero. Para encontrar el valor de X, vamos a utilizar la proyección del lado DA y también la proyección del lado S. Ahora, con estas proyecciones notamos que hemos formado un nuevo triángulo, el triángulo FED. En este triángulo tengo el ángulo de 80 grados. Si consigo el ángulo F, habré encontrado también el ángulo X. Ahora, visualizo aquí en este vértice
y observo que tengo dos ángulos opuestos por el vértice. Es decir, si este ángulo mide dita, su ángulo opuesto también medirá dita. Ahora, me voy al otro vértice, al vértice C, y también observo dos ángulos opuestos por el vértice. Si este ángulo es alfa, este otro ángulo también medirá alfa. Otra vez aquí veo dos ángulos opuestos por el vértice. Si este ángulo es alfa, este otro ángulo también medirá alfa. Ahora, si visualizo el segmento CF, voy a notar que este segmento viene a ser una bisectriz, pues los ángulos que están al lado suyo son ángulos iguales. Y además que viene a ser este segmento CF viene a ser la bisectriz de un ángulo exterior del triángulo ABC. Lo mismo pasa por este lado. El segmento AF también viene a ser una bisectriz exterior del triángulo ABC. Ahora, el ángulo formado por dos bisectrices exteriores a un triángulo, que en este caso le llamaremos Y, será igual pues por propiedad a 90 grados menos la mitad del tercer ángulo, es decir, del ángulo del cual no ha partido ninguna bisectriz. Visualicemos aquí, en el triángulo ABC, del ángulo C partió una bisectriz, del ángulo A también partió otra bisectriz. Entonces, el tercer ángulo vendría a ser el ángulo B, que mide 50 grados. Es decir, Y será igual a 90 grados menos 50 sobre 2. Ahora, para calcular Y, lo único que tenemos que hacer es terminar de desarrollarlo. Tendríamos 90 menos 50 entre 2, 25. Y 90 menos 25 son 65 grados. Ya habíamos conseguido así el valor de Y, 65 grados. Si ya tenemos el valor de Y, nuestra operación ya está prácticamente resuelta. ¿Por qué? Porque si sumo los ángulos de 80 grados más 65 grados más X, obviamente me dará 180 grados, pues la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre va a ser 180 grados. Terminamos ahora de resolver nuestra ecuación. 80 más 65 son 145. 145 que está sumando pasa a restar y serían 180 menos 145, 35 grados. Luego nuestra respuesta sería el valor de X es 35 grados. Ejemplo número 3. En la figura AB es paralelo a CD. Calcule X. Visualizando nuestra figura, ubicamos el ángulo X y para poder calcular su valor nos vamos a apoyar en otro ángulo, en su ángulo suplementario, al que le vamos a llamar Y. Por otro lado, en el enunciado me dice que el segmento AB es paralelo al segmento CD y también visualizo aquí una recta secante a estas paralelas. Con ello puedo garantizar que tendría dos ángulos alternos internos y los ángulos alternos internos siempre son iguales. Entonces, si este ángulo se llama beta, este otro ángulo también será beta. Ahora me voy a apoyar en el triángulo ECF para poder calcular el ángulo Y, pues el ángulo Y viene a ser el ángulo formado por una bisectriz exterior y una bisectriz interior al triángulo EFC.
C. Entonces diré que Y va a ser igual a la mitad del tercer ángulo, que en este caso le voy a denominar Z. Ahora, para poder calcular el ángulo Z, me voy a apoyar en el triángulo FGH. Me ubico aquí en el ángulo H y observo dos ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice siempre van a ser iguales. Si este ángulo es θ más 10, este otro ángulo también será igual. Ahora, observemos que tenemos un ángulo exterior al triángulo FHG, que sería Z más θ. Este ángulo exterior será igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes, es decir, Z más θ será igual a θ más 10 más 40 grados. En esta ecuación ahora podemos simplificar θ con θ y nos quedaría Z igual a 10 más 40 igual a 50. Si ya hemos calculado el valor de Z, tranquilamente podemos calcular ahora el valor de Y. Y será igual a, en vez de Z, colocamos un nuevo valor, 50, y 50 entre 2 será igual a 25. Si ya tengo el valor de Y, también voy a poder calcular ahora el valor de X, pues X más Y suman 180 grados. En vez de Y reemplazamos y colocamos su valor de 25 grados. Y decimos, X será igual a 180 menos 25, pues si está sumando en un miembro, pasa a restar al otro miembro. X será entonces igual a 155 grados. Nuestra respuesta sería, en la figura, el valor de X es 155 grados. Gracias, nos vemos en la lección número 14.